Mientras que el equipo especial del Ministerio Público ha dispuesto a abrir investigación preliminar a Susana Villarán sobre la base de las declaraciones del publicista Vladimir Garreta y Jorge Barata, el tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Poder Judicial evaluará este lunes el pedido de impedimento de salida para ella. La Fiscalía además ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la exalcaldesa, quien a través de su cuenta de Facebook ha afirmado que tanto Garreta como Barata dicen una andanada de falsedades. Y la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el fiscal Hamilton Castro. Esto a raíz de la denuncia de la congresista Jenny Vilcatoma por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal. Según Vilcatoma, el jefe del equipo especial de investigación del caso Lava Jato no abrió investigación preliminar a empresas consorciadas de Odebrecht como Graña y Montero, lo que está generando graves consecuencias en la investigación. El fiscal supraprovincial del equipo especial del caso Lava Jato evalúa solicitar al Poder Judicial la detención preventiva de Pedro Coveñas, actual director general de Tesoro Público y Endeudamiento del Ministerio de Economía, por estar vinculado a hechos ilícitos referidos al presunto delito de tráfico de influencias. Según el semanario Hildebrand en sus 13, Coveñas tuvo competencia directa en la tramitación de los bonos soberanos a favor del gobierno regional del Cusco para que éste pudiese pagar a Odebrecht 375.700.000 soles para las obras de mejoramiento de la carretera de evitamiento de esa ciudad. Y el expresidente Alejandro Toledo habría negociado para recibir de Camargo Correa $5.411.000 con la finalidad de favorecer a esa empresa en la ejecución del tramo 4 de la vía interoceánica sur. Según Perú 21, el equipo que lidera el fiscal Hamilton Castro formalizó la investigación al exmandatario y a Marcos Moura, ex representante de Camargo Correa, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Esta noche nos acompaña, por un lado, Luis Benavente. ¿Cómo está? Buenas noches, él es gerente general de la firma Vox Populi, que hace investigaciones de mercado, ¿no es cierto? Buenas noches. ¿Qué tal? Y está al llegar, nos va a acompañar también nuestro amigo, el periodista y analista político César Campos. Pues bien, lo primero que hay que decir y que pensaba yo mientras que leía los titulares, señor Benavente, es que Lava Jato ahora sí ya copó toda la agenda política de las noticias en el Perú. Es decir, las 4 noticias de alguna manera tocan la corruptela desatada por las constructoras brasileñas. Fue el año pasado, en diciembre, hace casi un año, vamos a cumplir un año, que salió esa gran noticia de que Odebrecht había repartido 811 millones de dólares en muchos países, ¿no? Y que gran noticia en el sentido de que es enorme, pero no digna de ser celebrada, sí, digamos, claro. Ese notición negativo, ¿no? Sí, claro. Y ahí viene toda una secuencia de noticias, de cosas que va a cumplir un año y que tiene para rato todavía en el futuro, ¿no? Y cada vez pero que viene por oleadas, es decir, no termina de extinguirse la primera, ciertamente no termina de extinguirse, y de pronto aparecen nuevos elementos y arrastra a más políticos de otros sectores políticos, y es una especie de remolino que todo lo succiona y todo lo manda. Y ha habido olas muy altas, muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo en febrero o marzo de este año el tema de Toledo, eso fue muy fuerte. Luego también... Que ahora encuentra un segundo ingrediente que no estaba visto, que es el de Camargo Correa, ¿no? Correcto, que es adicional, ¿no? Sí. Ahora también ha habido otros momentos muy altos en informaciones sobre ese tema, y el último, que es el que involucraría a Susana Villarán. Claro. Entonces, seguimos viviendo, se sabía desde un inicio que eso iba a marcar la agenda política del año, ¿no? Pasaron los diluvios que tuvimos en el país
En el verano pasado pasaron muchas situaciones complicadas, el fin del gobierno o del primer ministro Zavala, etcétera, etcétera, pero Lavajato queda, ¿no? Y quedan muchos otros temas, ¿no? Yo creo que vamos a ir mucho más allá de Lavajato, porque hay muchísima denuncia de corrupción en todas las fiscalías anticorrupción, en todas las provincias del país, ¿no? Igual con audios, con video y con delitos proporcionales al presupuesto de esos municipios más pequeños, ¿no? Aunque en algunos casos ha habido cosas muy fuertes de corrupción, no siempre vinculadas a empresas brasileras, ¿no? Casos de Tumbes, de Loreto, de Ancash, donde las autoridades de gobierno regional han estado implicadas en casos de sobornos. Bien, ya nos acompaña ahora sí nuestro amigo César Campos. ¿Qué tal, César? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario. Comentaba con Luis Benavente hace un momento que por primera vez los 4 titulares que vamos a desarrollar en el programa, los 4 tienen que ver con Lavajato, con la corruptela de las constructoras brasileñas. Es decir, por supuesto que esto ha sido algo que ha impactado en las noticias desde hace tantísimo tiempo y creo que en cada edición tenemos 1 o 2 noticias, en cada edición de portada, quiero decir, relacionadas con el tema, pero es sintomático de pronto que ya todo lo demás haya sido desplazado por este asunto. Hay que cambiar el nombre del programa, ¿no? N portada por N judicial o N comisaría. N jato. O N jato, ¿no? Sí. Porque en realidad... N por la cantidad de casos, digamos. Me permitía a Betsy, justamente la productora, comentarle lo mismo, ¿no? La sorpresa de que no tengamos un tema político de fondo que deberíamos tratar, pero aún así yo quiero insistir en que hay que sacar de todo esto un provecho de orientación política, porque no podemos estar constantemente los que opinamos acerca de estas situaciones judiciales, todas lamentables, todas que para algunos les llama sorpresa, para otros no nos llama a sorpresa, porque evidentemente había detrás denuncias antiguas y viejas. Yo reivindico en eso a Aldo Mariate, que me parece que tiene toda la razón en decir que él a tiempo había señalado su sospecha de que todo el imperio empresarial brasileño estaba detrás de favorecer sobre todo las tendencias de izquierda en el Perú, que es un tema de fondo. Alguna vez acá lo comentamos en tu programa también, Mario, con Coco Nieto, el actual ministro de Defensa, hace más de 1 año y medio cuando surgió este tema. El problema es ese. Yo creo que el problema de fondo es discutir que ahora que se ha visto la horizontalidad con que se ha corrompido a funcionarios, a políticos de todas las tendencias, comencemos a poner sobre la mesa la discusión de cuán cara es la política, por qué permitimos de que haya tantos aportes económicos de empresas privadas, de sectores con intereses, por supuesto, determinados, y cómo vamos a detener ello. Yo creo que hay que traducirlo más bien en ese sentido, porque para mí, perdóname, lo otro es mordernos la cola. ¿Qué vamos a decir? Uy, qué horror, Susana Villarán, qué vergüenza, Alejandro Toledo, qué sospechoso, Alan García, qué sospecha contra Keiko. ¿Ganamos algo con ello? A mí me parece que deberíamos dar un paso adelante en cada uno de estos temas, ¿no? Porque no sé qué más podemos abundar judicialmente, por otros dichos de paso, aparte por estos temas, si corresponde, no corresponde, le van a dar o no la orden de captura a Susana. No me parece que sea un tema que nosotros podamos estar en capacidad de discutirlo, ¿no? Bueno, tenemos que no sé si discutirlo, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa, divulgarlo de todas maneras, claro, ¿no? Y eventualmente comentarlo, no refutarlo. En fin, a propósito de Susana Villarán, precisamente es la primera noticia, porque el equipo especial del Ministerio Público le ha dispuesto, bueno, era más o menos previsible, a abrirle una investigación preliminar, precisamente por las declaraciones de Barata y de Garreta. Y de otro lado, el tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Poder Judicial va a evaluar el pedido de impedimento de salida para ella. Es decir, efectivamente se cierne una noche también para Susana Villarán. Dicho, pero por eso te digo, analizando políticamente la situación de Susana Villarán, ha ido de mal en peor. Primero, cuando ella ofrece no volver a candidatear a la alcaldía de Lima, sí, incumpliendo esa promesa. En segundo lugar, pues queda tercera, recordemos, en esa elección del año 2014, sí, claro, ¿no? En la que incluso el candidato aprista, hasta ese entonces aprista, Enrique Cornejo, ocupa un lugar mejor que ella, y ella aparece pues con el castigo que además la ciudadanía le había dado. Yo siempre sospeché y creí, o por lo menos no sospeché, mejor dicho, tuve la certeza, la convicción
de que en realidad la gente en la votación de la revocatoria no votó porque ella se quede, simplemente porque se había amenazado que si ella salía, que fue uno de los argumentos, ¿no es cierto?, de la alcaldía, todos teníamos que volver a concurrir a votar, que lo hicimos además para elegir los limeños, ¿no es cierto?, a los regidores, porque se revocaron masivamente a la señora Clave, al señor Segarra, a Fernán Altuve, de todas, no quedó títere con cabeza en esa revocatoria. Una elección sin saber qué elección claro, era, pero yo recuerdo que en ese momento se metió el miedo de que, oye, pero a mí no me gusta Villarán, mucha gente decía eso, Villarán es una inepta, demostrada y absoluta, pero mejor voto en contra, ¿no es cierto?, de que la revoquemos a efectos de que ella se quede y no quiero concurrir. Sin embargo, todos volvimos a votar. Era un voto político, ¿no? El segundo gran error de Villarán, o ya la falta realmente de consistencia y la acción política, fue aceptar ser candidata de Daniel Urresti, ¿no es cierto?, cuando Urresti habiendo sido ella defensora de derechos humanos, por supuesto, tenía un problema, y eso ya le demandó un proceso de esa naturaleza, el alejamiento, ¿no es cierto?, de parte del entorno, sobre todo de gente que no concebía que Susana Villarán, en este ya delirio que ella tenía de orden político, se atreviera pues a ser candidata. Y lo tercero, ya la insularidad en la que ha devenido la señora Villarán, la exalcaldesa de Lima, ahora a raíz de que se demuestra que ella cae en todos los idiomas. La soledad, quieres decir. La insularidad, que como isla, como ¿no? isla, es una isla que ya nadie, pues, ni un pescado se acerca ahí, y más bien Marisa Glave se rasga las vestiduras, todo Mónica Sánchez se rasga las vestiduras, y todo el mundo está como diciendo, bueno, comadre, ya usted se somete a su suerte y vamos a ver qué cosa ocurre. Pero ella, además, Susana Villarán, insistiendo de una manera necia, que no conoció acerca de los aportes. Yo sí creo que evidentemente lo conoció. El otro día también decía en otro programa que yo tengo también la misma convicción de Glave de que a Villarán no le gana el apetito del dinero. Pero ahí está el tema político. Lo que pasa es que la izquierda, la ambición política, la izquierda se cayó sobre este gran corruptor que incluso está pendiente de postular a la presidencia de Brasil con muy buenos auspicios, que se llama Ignacio Lula da Silva. Gran corruptor, el gran arquitecto de toda esta situación, que él quería crear su internacional socialista, su G22. Acuérdense cuando hubo la idea de revitalizar el G22 como grupo de no alineado, de personas que querían mantener una línea y una orientación de izquierda. Apoyó a Mauricio Funes en El Salvador, que está en problemas y fugado de su país. Apoyó a Daniel Ortega en Nicaragua, apoyó a Evo Morales en Bolivia, a Chávez, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en Venezuela, y a Cristina Fernández de Kirchner, un emblema de la corrupción en Argentina. Por Dios, que cada día le están demostrando más cosas, y felizmente este señor Amado Vudú, que fue su vicepresidente de Kirchner y muy cercano a ella, a Cristina Fernández, ya cayó preso. Es decir, aquí es un fenómeno universal que deberíamos, yo creo, tratar más a fondo, ¿no? Bueno, precisamente hoy día ha emitido un mensaje en su Facebook nuevamente Susana Villarán, digo nuevamente porque a lo largo de los días ha estado divulgando varias comunicaciones, y en ella dice que tanto Garreta como Barata dicen una andanada de falsedades. Ahí tenemos la reproducción. Susana Villarán dice: siempre dispuesta a colaborar con la justicia y a aclarar esta seguidilla de falsedades de los colaboradores eficaces. Garreta, Barata, cada día una andanada de falsedades. Barata dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares. No lo hice. Estoy ante un juicio público en el que algunos poderosos medios de comunicación ya han dictado su veredicto y establecido la pena. Hoy mi abogado entregará mi apersonamiento ante la oficina del fiscal, etcétera, etcétera. En fin, soy una mujer que jamás traicionó sus principios, que luchó con coraje por Lima ante el acecho de las mafias y los grupos de poder, que se entregó entera a defender el derecho a la ciudad de todos. Claro, parece que la acercara al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Sí, pero la verdad es que hay elementos, hay declaraciones y hay una campaña que costó culpables lo que son costó. Todos, ¿no? Sí, todo, claro. La prensa, como suele pasar pues en estas cosas, ¿no? Y la verdad es que, digamos, esta idea de que hay un empeño, no sé, por difamarla para arruinar una carrera política que ya había naufragado, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no es que las miras políticas de la señora se extendieran, digamos, hasta el infinito, ¿sí? No, creo que ya pasaba por un agotamiento político bastante fuerte, ¿no
Es más, Villarán, al margen de este caso, no tenía mayor futuro político, mayor posibilidad de engancharse con alguna organización política o de tener electorado, ¿no? Había una pregunta que nadie pudo responder, que era muy evidente, ahí nos remitimos a las evidencias. ¿Quién financió la campaña por el no? Eso fue una campaña millonaria. Y encima el gran publicista fue Fabre, justo el publicista brasilero, cuando se sabe que esas empresas corruptas brasileras lo que hacen es pagarle a los publicistas, pagarle a los proveedores de quienes son sus contrapartes acá en Perú y en otros países, ¿no? Entonces, eso no tenía una respuesta y el publicista era Fabre, ¿no? Entonces, y es más, hasta hoy no hay una respuesta, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un punto. Otro punto que me parece importante en este tema, de alguna manera, con el Villarán se ha puesto cierto equilibrio, ¿no? Porque todas las denuncias o toda la actuación de los colaboradores eficaces brasileños van, por decirlo de alguna manera simple, contra derechistas, ¿no? Y ahora aparece un izquierdista en este mapa de la corrupción. La izquierda siempre se hacía la muy puritana, ¿no? Y ahora no tiene mucho que decir, porque lo que están diciendo esos colaboradores brasileños, todo el mundo lo está aceptando como cierto, lo cual puede llevarnos a algunas incógnitas tampoco, ¿no? Pero por otro lado están las evidencias, ¿no? No, y además está la fuente de la corrupción que menciona César, ¿no? Es decir, el origen político de toda esta corrupción, que bueno, luego se tramita a través de las constructoras, es el gobierno de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y está la evidencia en la contraparte, ¿no? Este Coteva, está la campaña por el no, están esas evidencias también, ¿no? Entonces, por los lados todo conduce a una sospecha y para muchos a una convicción de lo que está pasando, ¿no? Villarán ahora enfrenta dificultades muy, muy serias. Ese Twitter no es suficiente para aclarar, ¿no? Ya tiene que ir a tribunales y la situación se le está complicando, ¿no? Ayer mismo un congresista ha pedido prisión preventiva para Villarán, lo cual ya ha generado un impacto bastante fuerte, ¿no? Bueno, tenemos ahora una nueva el impedimento de salida parece que es más verosímil. Le ha caído un olón a Villarán, más o menos. Le ha caído un olón. Yo barco un poco también la visualización sobre los personajes que están imputados o bajo sospecha, ¿no? Mientras que, por eso hablaba de la insularidad, ¿no? Tanto Humala como Villarán como Toledo están realmente solos, no hay organización política capaz de poder movilizar, ¿no es cierto?, el sentimiento ciudadano, como en cambio los fujimoristas y los apristas de alguna manera sí lo tienen, ¿no? De hecho, Keiko y Alan García, mencionados colateralmente, todavía obviamente sin una ruta tan específica de haber recibido algo, pues sí reciben la adhesión de sus grupos políticos, ¿no? Una cerrada defensa y una identidad, incluso con ambos, que lleva al extremo del fujimorismo a presentar esta denuncia, por ejemplo, contra Pablo Sánchez, contra el fiscal de la Nación, de hecho, un ojo cargado. Pero más allá de evaluar eso, bueno o malo, el tema es que los otros actores políticos no tienen absolutamente perro que les ladre. Lo malo hoy día, y me parece una medida humanitaria, ha podido reunirse con su esposa y con sus hijos, estaba escuchando en un programa radial el día de hoy, y me parece notable de que la justicia también tenga esa flexibilidad. La justicia no es encerrar a la gente, castigarla, ni que uno se ensañe con ellos. Simplemente se ha tomado una previsión en el caso de Humala y era necesario que pudiera él volver a encontrarse con su familia, con sus hijos y con su esposa. Me parece que en eso el Instituto Nacional Penitenciario, quien haya dispuesto la medida, ha actuado bien. Pero son personajes ya solos, personajes sin futuro político. Claro, no tienen un partido que los respalde, no tienen apoyo en los medios, no tienen apoyo en las redes, no tienen apoyo en la calle. Nada, están jugando solitario, más o menos en tus palabras sería eso. A eso voy. Interpretando tus palabras. El abogado de la señora Villarán, el doctor Paredes, ha declarado también hoy y ha dicho que ella está tranquila y que han pedido la reprogramación de la citación que tenía ella hoy, a la que no acudió la Fiscalía. Vamos a escucharlo. Caso, nosotros vamos a acudir a esa diligencia de impedimento de salida que ha solicitado el fiscal. Nosotros pensamos que es una exageración el pedir impedimento de salida a Susana. ¿Le parece una medida desproporcionada? Sí, porque, a ver, supongamos que hemos fijado fecha para el lunes. Si es que Susana Villarán quisiera salir de viaje, lo podría haber hecho ayer, hoy día, sabiendo que el lunes podría irse mañana, pero no lo va a hacer, definitivamente lo aseguro categóricamente, no lo va a hacer. Ella siempre ha ido al Congreso de la República, todos sus procesos siempre ha ido a declarar, y como te digo, me parece desproporcionada, ¿no? Porque si ella quisiera irse, lo podría hacer hoy o mañana, porque la diligencia todavía es el lunes, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer.
lo aseguro categóricamente, estamos acá. Lógicamente ella no quiere todavía dar ningún tipo de entrevista porque, como comprenderás, tenemos que saber exactamente qué cargos se le están imputando. Claro, pero también usted entenderá que... Bien. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para conversar un poco más sobre este caso relacionado con Susana Villarán. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Estábamos hablando del caso de Susana Villarán, lo que le espera en el Ministerio Público, eventualmente después en el Poder Judicial, pero César Campos hablaba de la, ¿cómo fue? Insularidad, o sea, de la soledad, de lo aislada que está. Y vamos a ver algunos ejemplos de comentarios, primero de gente que nunca estuvo especialmente cercana a ella, como Fernán Altuve o el congresista Becerril, pero finalmente también de la congresista Glave, que participó de su campaña y fue su regidora en algún momento. Vamos a escuchar todas esas opiniones. Que vive de manera austera, ustedes la pueden ver, sigue viviendo de esa manera. Yo no creo que ella haya cogido plata para su beneficio personal, pero es evidente que en esa campaña hubo dinero, por lo que se ha declarado, probablemente para esa campaña. Y que hoy lo que hay que hacer es investigar, primero, si ese dinero, además de llegar a la campaña, tuvo que ver o no tuvo que ver con decisiones que después tomaron funcionarios en la Municipalidad de Lima. Y eso se tiene que escuchar ellos, la decepción. A mí, evidentemente, me genera un conjunto de sentimientos bastante duros. Creo que esto es un golpe fuerte para todos nosotros, pero insisto, yo estoy aquí porque soy congresista de la República, porque siempre he dado la cara y la voy a seguir dando. Bueno, eso es Marisa Glave. Después vamos a ver también lo de Becerril y lo de Altuve, por favor. Pero bueno, esta es una expresión de lo que mencionaba. Es decir, se nota que está realmente desencajada, desencantada y golpeada. Claro, yo sí que admito que es probable que Marisa Glave, pese a toda la carga que le dan en las redes, que ella tendría que asumido su responsabilidad política. Política, sí, claro. No, ahora, se hicieron de la vista gorda respecto a lo que bien Lucho ha determinado y lo que todos sabemos, que hubo una campaña millonaria. Entonces es cuando la gente se tapa los ojos y dice, no, yo no quiero saber, no supe. Oh, qué horror, para decir después qué horror, no pues. De alguna manera la responsabilidad política pasa por haber... Augusto Rey ha dicho, debimos preguntar más, quizás debimos preguntar más, ¿no? Yo estoy seguro que de alguna manera sabían que la fuente eran las empresas brasileñas, pero les parecía bien, pues, o sea, la izquierda hay que financiarla, ¿no es cierto? Pero es la misma filosofía que podría haber primado en el financiamiento de, por ejemplo, el nacionalismo durante una campaña o la otra, gente que sabía que probablemente el dinero venía... Pero en el caso del nacionalismo es clarísimo. Y se hicieron... Porque Barata dice que, perdóname solamente... No, antes de que saliera esa declaración, digo, ¿no? Ah, bueno. También era evidente que venía dinero pero fue un pedido de Lula. Claro. Acuérdate, Marcelo Odebrecht él mismo ha señalado que ni siquiera conocía a Humala ni sabía sus expectativas y él da la orden por una razón ideológica porque Lula es el gran arquitecto, por eso digo, de todo esto, utilizando a las empresas brasileñas. Entonces, pecaron por omisión, digamos. Bueno, pero siempre hay, es muy recurrente en situaciones de ese tipo, una especie, yo le llamo esto una especie de cláusula de ignorancia, ¿no? A ver, y viene muy atrás, por ejemplo, Vargas Llosa, nada, yo soy candidato a la presidencia, pero yo no intervengo en temas económicos. Soy garante, nada. pero no sé nada. Pero desde antes, no Se después, refiere no al es ex post, FEDEMO, ¿no? sí. Claro, ¿no? Y fueron 18 millones de dólares del año 90, A toda la de la que campaña, a precio de parece, paridad de cambio serán tal vez 80 millones de dólares hoy, habrá que preguntarle a algún economista que nos ayude a hacer el cálculo, ¿no? Pero siempre hay eso, ¿no? Es mi hermano, pero no sé nada. Entonces, nunca nadie sabe nada de lo que está pasando en sus narices. Habría que haber preguntado más. Está bien, sí, ¿por qué no lo hicieron? Hay, como dice Mario, César, una responsabilidad política ahí, ¿no? Y claro, ahora viene el momento en que todos se desmarcan. Obviamente, con Toledo pasó lo mismo, toda su gente se le desmarcó y con muchos ha pasado lo mismo cuando las cosas se le han complicado y cuando estaban en esa soledad que mencionaba César, pues cuando no tiene respaldo partidario, ni de opinión pública, ni de ningún tipo. La campaña del 90, como las anteriores, pues era tan lata la cosa, ¿no? Sin embargo, tú, Mario y Lucho, probablemente escuchaban lo que... Yo no he podido comprobarlo, ¿no? Pero decían que cada campaña electoral había gente que con el pretexto de conseguir fondos para dicha campaña se la metía pues al bolsillo, ¿no es cierto? No sé si se enriquecían, pero por lo menos cambiaban su ritmo de vida. Y que los almuerzos, los desayunos y las cenas con los candidatos que incluso iban en los primeros lugares se cotizaban. Ah, no, mira, si tú eres empresario y quieres cenar con fulano de tal,
esto te va a costar tanto, aporte de campaña. Y por supuesto, como no en esa época no había declaración ni nada, pues era terrible. Vargas Llosa en su libro... El pez en el agua. Un pez en el agua, llega a narrar lo que a él le fastidiaba un poco de lo que fue además parte de los excesos que cometió el Fredemo en esa época, que solo unos pocos jóvenes turcos lo frenaban y lo combatían, ¿no? Evidentemente el gasto de campaña fue una cosa, pero realmente exagerada, que a él mismo lo perjudicó. Claro, claro. ¿No es cierto? O sea, como imagen popular y todo, ¿no? Un hombre que tenía el 56% en enero del año 1990 para ganar las elecciones. O sea, los errores de Vargas Llosa fueron terribles, pero tuvo que ver precisamente con un financiamiento, con la contratación de estos asesores, el inglés Brown, las grandes compañías que comenzaron a aparecer en el escenario electoral peruano. Entonces, esto de hecho es parte de lo que yo justamente he propuesto al inicio como discusión. ¿Cómo hacemos para abaratar los costos de hacer política? Es decir, de hacer un servicio público, de aspirar a un cargo que al final tiene que servir al pueblo. ¿Por qué tiene que ser caro? ¿Por qué los canales de televisión tienen que cobrar tanto dinero? ¿Por qué se tiene que desperdigar tanta plata en la movilización, contratación de aviones, César, y paneles ¿por qué y todo? El Congreso durante mucho tiempo se negaba al financiamiento de los partidos? Yo nunca he visto que alguien se niegue a que le den plata. Si esto en el Congreso pertenezco a un partido y me están ofreciendo plata para gastarla adecuadamente y digo no, porque el país no tiene plata. Eso es muy raro. Porque quieren dejar la otra puerta abierta, es lo que está... Uno, y dos, porque esa plata lleva a fiscalización y auditoría, ¿no? Y ahí hay dificultades, obviamente. Ahora, sí hay soluciones. Por ejemplo, que el Estado contrate la publicidad con todos los medios de comunicación. Al contratar al por mayor, podrá negociar buenos precios con un comité de miembros de todos los partidos que estén ahí, y de esa manera ya no tienen que estar buscando plata para contratar y pagar a los medios. Por ejemplo, ahí hay una solución, que eso cuesta, pero te da un beneficio de transparencia que cuesta muchísimo más. Idea internacional, Mario y Lucho, de repente ustedes han recibido el Estado de la Democracia, un estudio que presentaron el día lunes y que yo tuve la ocasión, gracias a la invitación de Percy Medina, estar presente. El capítulo 5 está referido precisamente al tema de la corrupción y el dinero que atraviesa, ¿no es cierto?, el financiamiento de los partidos y la búsqueda, obviamente, de grupos de interés económico por estar muy cerca en el sistema de toma de decisiones públicas para favorecerse. Y establece que en 120 naciones democráticas del mundo ya existe la norma que, por ejemplo, existe en México para homogenizar la asignación pública, ¿no es cierto?, de recursos y en ese efecto tener la oportunidad de escuchar a todos los candidatos por igual, no tener la saturación tipo Fredemo, te da Mario Vargas Llosa. transparencia en el manejo de recursos y también te da equidad en la pista electoral. Todos tienen acceso a la Mira lo que ha publicidad. pasado en Chile con Beatriz Sánchez. Yo creo que por muy de izquierda que alguien puede discrepar de ella, pero tiene toda la razón. Hasta el último, una encuestadora, 2, 3 encuestadoras le dieron 5, 6%, 8% y sacó 20%. Uno tiene derecho a sospechar. Por supuesto, como ciudadano, a mí no me parece que eso sea equilibrado, que sea democrático, de que esté poniendo el piso parejo para todo el mundo. Entonces, acá hay temas de fondo que estas experiencias nos hacen discutir, Mario, que ojalá tengamos la ocasión de hacerlo más profundamente. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con otro asunto, que es la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Le ha abierto una investigación preliminar al fiscal Hamilton Castro. Con eso regresamos. Bien, la Oficina de Control Interno, del Ministerio Público le ha abierto investigación preliminar al fiscal Hamilton Castro, esto por la denuncia de la congresista Jenny Vilcatoma por presunta comisión del delito de encubrimiento personal. Lo que dice la señora Vilcatoma es que el jefe del equipo especial de investigación del caso Lava Jato, no abrió investigación preliminar a las empresas consorciadas de Odebrecht, como por ejemplo Graña y Montero y otras, y que eso ha generado graves consecuencias en la investigación. Vamos a empezar por escuchar a la señora Vilcatoma. El Ministerio Público, desde la Oficina de Control Interno, ha decidido aperturar investigación preliminar contra el fiscal Hamilton Castro por la comisión del delito de encubrimiento personal. Respecto a la denuncia que interpuse por la omisión de la denuncia preliminar o apertura de investigación preliminar,
contra las empresas consorciadas, pese a que contaba con la declaración del señor Barata, que los indicaba directamente como conocedor del cobro de coimas por el parte de la empresa Odebrecht. Este es el documento, permítame con de alguna manera, estas son acciones previstas dentro del reglamento de organización y funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, donde ha previsto que se puede quejar al fiscal si comete alguna infracción al reglamento o se le puede denunciar cuando comete algún delito en el ejercicio de su función. Y lo que propiamente el fiscal Hamilton Castro ha hecho es cometer un delito, pues ha dejado de aperturar, se ha negado a aperturar una investigación preliminar frente a un pedido oficial de la Procuraduría frente a las empresas consorciadas, y una de ellas, que es la empresa Graña y Montero, ha vendido su patrimonio. Ese ya es un perjuicio irreparable. Ese es un delito que a la fecha ya se ha materializado y se ha concretado. Y tanto es así que la Oficina de Control Interno ha aperturado una investigación preliminar tal como corresponde. Claro, que inició. Bien, ¿qué impresión tienen ustedes de esta investigación preliminar? A ver, primero... Primero, ¿tuvo sentido la denuncia de la congresista y luego tiene sentido que la acoja la Oficina de Control Interno? Bueno, digamos que si hay una denuncia o un pedido de investigación de la Procuraduría, tendrá que tomar cartas en el asunto la Fiscalía, ¿no? Eso tiene coherencia, tiene lógica, ¿no? Pero yo veo también ahí que hay un tema personal, ¿no? Porque, o por lo menos hay un tema personal. Uno, que es la presencia de Vilcatoma en la Procuraduría, está hablando de temas personales hasta cierto punto, ¿no? Porque ella salió muy herida, por decirlo de alguna manera, de allí, ¿no? Punto uno. Punto dos, a mí particularmente no me convencen mucho las investigaciones del Congreso. El Congreso tiende a politizar las investigaciones, siempre a acusar a los adversarios y a blindar a los amigos. Eso es una regla, y no de esta legislatura, sino eso es algo permanente y en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en el Perú la función fiscalizadora del Congreso se está extralimitando, ¿no? Creo que el Congreso debería buscar fortalecer y fiscalizar a las entidades, a los mecanismos institucionales para la transparencia, llámense Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía, Poder Judicial, Policía Nacional, en fin, la SUNAT misma, ¿no? Creo que ahí hay mucha fuente de información. Me permite interrumpirlo porque tenemos que ir con un vivo un momento por una balacera que, como ustedes saben, se produjo hoy día cerca de Aramburú, así es. Edgar Paiva Morovejo, quien es esposo de la señora Gladys Camacho. El señor valientemente lo persiguió en su propio vehículo a estos sujetos, o al vehículo, y estuvo detrás de ellos en permanente contacto con la Central 105 de la Policía Nacional telefónicamente, y iba dando el lugar por donde se encontraban los delincuentes. Tal es así que después de varios minutos de haber recorrido estos, como no podían avanzar más y ya tenían la presencia policial cerca, es que tres abandonan el vehículo a la altura de Los Cisnes con la avenida Aramburú. Posteriormente se dieron a la fuga corriendo, sin embargo, la oportuna participación del personal policial, en este caso estamos hablando de el escuadrón de emergencia, decía, el escuadrón Cobra, el departamento de emergencia Sur 1, los halcones, personal de Águilas Negras, así como con el apoyo de un suboficial que estaba de civil pero valientemente se metió en este lío de la Dirección de Criminalística de la Policía, ya que por muy cerca al local de Aramburú que tenemos ocurrieron estos hechos. Es ahí donde se pudo capturar a estos sujetos y lo que se pudo recuperar es en dinero 3.760 soles, así como 2.575 dólares. Este dinero está en este compartimento que tenemos aquí al frente, ya ha sido contabilizado, ya se ha anotado el número de serie de cada uno de ellos y las personas agraviadas están junto a nosotros, también los que nos han apoyado en esta captura. Además de ello, se ha incautado la pistola Glock 25 con una caserina, que es la que tengo acá en la mano. Esta es la caserina de esta pistola. Esta pistola pertenece a Saldaña Mori Wilber Humberto. No conocemos la situación de esta pistola, nada más que el día de hoy haberla incautado. La otra es una pistola también Glock,
Creo que en este caso tiene la característica que tiene una caserina para 31 cartuchos. Esta pistola sí reporta una denuncia de robo por un efectivo policial. El efectivo policial, que a través de sus medios debe conocer que su pistola ha sido recuperada el día de hoy, es Arias Aquino Beltrán Willy, quien, bueno, repito, es un policía nuestro. Además de una pistola CZ que tienen acá, esta pistola tiene la serie erradicada, esta es la caserina, la cantidad de cartuchos que tienen ahí al frente. Además, se han recuperado teléfonos celulares. Esta pasamontaña ha sido encontrada en... Muy bien, bueno, volvemos a los estudios mientras continúa la conferencia de prensa ahí en Miraflores. Ha sido una noticia, es una noticia importante, por eso queríamos ponernos al día al respecto. Perdón, lo interrumpí cuando estaba usted desarrollando la idea sobre lo que ha ocurrido en el Ministerio Público. Sí, ahora otro tema que me llama la atención es cómo, por ejemplo, desde el Poder Judicial, el presidente de esta entidad, Duvalín Rodríguez, hace espíritu de cuerpo y defiende al fiscal de la Nación, ¿no? Pero dentro de la Fiscalía, Control Interno, abre un proceso a un fiscal que tiene mucha importancia, el señor Hamilton Castro, tiene una importancia muy grande hoy en día. Me llama la atención ese hecho, ¿no? Y por otro lado, hay algo muy sabido y que no sabemos en qué va a terminar finalmente, que es esa iniciativa de Fuerza Popular, que en realidad es de Keiko Fujimori, contra el fiscal de la Nación, ¿no? Y entonces, si juntamos todas esas cosas, podemos pensar como que hubiera intentos, o aparentemente esa va a ser siempre una lectura política desde algunos sectores, de desmontar el sistema anticorrupción. Y de ponerlo en jaque, por lo menos. De ponerlo en jaque, sí. Claro, pero eso puede llevar a ponerlo en jaque, a neutralizarlo, a presionarlo y a restarle capacidad operativa, a neutralizarlo, ¿no? Y si sacas a la cabeza, desarmas todo. O la tienes intimidada. Digamos. O intimidada, presionada, atemorizada, ¿no? Y eso es algo muy peligroso en la actual circunstancia en que seguimos con el tema de la Lavajato, ¿no? César. Por lo menos la congresista Vilcatoma ha recurrido, me da la impresión, a una instancia correcta, que es el órgano de control interno, y esta le ha dado la razón. Es decir, va a haber una evaluación de la conducta del fiscal Hamilton Castro dentro de los conductos que no solamente la congresista Vilcatoma, sino cualquier ciudadano podría haber presentado, como una especie de queja, de reclamo, demanda, porque considera que no ha cumplido bien su función. Lo otro es mucho más riesgoso, el juicio político, ¿no es cierto?, desde la Comisión Permanente con la espada de Damocles de poder destituir al fiscal de la Nación. Eso tiene otra envergadura y yo coincido con Lucho de que aquí es evidente el ojo cargado de Keiko Fujimori y sobre todo la necedad de todo el grupo político fujimorista de querer dar este paso en falso. Torpeza política, lo han calificado muchos congresistas, porque yo lo veo también como una enorme torpeza. Vilcatoma también ha dicho que va a haber una denuncia constitucional contra Hamilton Castro en el Congreso. ¿Quién ha dicho, perdón? Vilcatoma. Ah, Vilcatoma, sí. Bueno. La congresista Vilcatoma evidentemente demuestra pues ciertos rasgos, no voy a llamarlos patológicos, de excesos, ¿no? Porque en verdad, bajo la bandera pues de la moralización, en efecto, yo ponía el otro día también aquí... No lo llamas patológico, pero ¿cómo sí lo llamarías? No sé, este puritanismo que ella trata de encarnar, evidentemente, pues, te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Imagínate en el año 1943-44, cuando Franklin Delano Roosevelt decide sacar de la cárcel a Lucky Luciano, ¿no? Que estaba preso y que era era uno de los mafiosos más perseguidos, criminales y repudiables que puede haber registrado la historia de la mafia italiana, siciliana, básicamente, en Estados Unidos. Pero estaba pues el Frente Norte abierto, ¿no es cierto?, por el general George Patton y que se enfrentaba a los comandos de Rommel porque querían abrir la ruta de penetración a Europa por la vía de Italia. Entonces, con un buen juego político, Franklin Delano Roosevelt lo suelta a Luciano y lo manda pues a Sicilia para que hable con sus pares mafiosos y gana su voluntad a la caída de Mussolini para que estos efectivamente colaboren con los aliados y permitan un puente de cabecera. ¿A cambio de qué? De que el señor Luciano pudiera tener ventajas, ¿no es cierto?, judiciales. Efectivamente, pues él regresa a los Estados Unidos y prácticamente liberado, vuelve a las andadas y al final, por supuesto, muere en una de las acciones también de enfrentamiento entre los criminales. A lo que voy, o sea, la señora Jenny Vilcatoma en el año 44 hubiera saltado hasta el techo, hubiera denunciado ¿Cómo lo van a soltar? ¿Cómo van a soltar al señor Lucky Luciano, semejante criminal?
que al final definió la guerra, porque efectivamente tanto con la invasión a Normandía, el 6 de junio del 44, como la penetración de los comandos, ¿no es cierto?, dirigidos por Patton, pudieron penetrar a Europa y de esa manera acabar con esta guerra criminal de Adolfo Hitler. Segundo ejemplo, el rescate financiero de hace 10 años, decisión tomada por el gobierno del señor Barack Obama, sabiendo que Morgan Stanley, que Lynch y todos los bancos que habían utilizado los créditos subprime de una manera realmente mafiosa, porque esa es la forma en que nosotros tenemos que mirar las cosas, sin embargo, fueron objeto de una especie de perdón, como ocurrió en el gobierno de Fujimori también, acuérdense el año 98, ¿no? Cosa que Javier Descanseco puso sobre la mesa, el rescate de algunos bancos, ¿no? Como el Vice, como el Latino, efectivamente. Entonces todo eso es objeto de cuestionamiento y siempre la razón por la cual se trata de defender la medida es porque hay un interés superior, un interés público de otra naturaleza. Yo creo que ahí es donde la señora congresista Jenny Vilcatoma, con todo el respeto que se merece, ella pues es muy fácil, ¿no es cierto?, de levantar la bandera de la moralidad, es decir, en puridad, todos tenemos que darle la razón y convertirle en presidente de la República. El Ministerio Público creo que nunca ha tenido tanto protagonismo y a la vez nunca ha estado a eso quería llegar para terminar solamente. Hoy, yo ¿no? sí creo que Hamilton Castro no da pasos como esto que está denunciando, por ejemplo, Jenny Vilcatoma. ¿Por qué con la declaración de Barata no involucró a los señores de Graña y Montero en los procesos, en la apertura de un proceso judicial, en el congelamiento de sus cuentas y hasta en el impedimento de la salida del país o una orden previsoria? Yo creo que lo que pasa es que Hamilton Castro tiene una estrategia de tomarse ciertas garantías. No le va a abrir un proceso a Mario Ghibellini, no le va a abrir un proceso a Luis Benavente, a César Campos, si es que no tiene un piso, que ¿no es cierto?, sobre el cual situarse, que le permita continuar con el proceso. Entonces, un solo dicho evidentemente no lo era. Yo creo que en ese caso la congresista Vilcatoma levanta todas las banderas moralizadoras del país y sin embargo no estoy convencido que sus opiniones sean las más necesarias para estos efectos, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con otro asunto relacionado con Lavajato. También en este caso, el fiscal supraprovincial del equipo especial del caso Lavajato evalúa solicitar al Poder Judicial la detención preventiva de Pedro Coveñas, actual director general del Tesoro Público y endeudamiento del Ministerio de Economía. Con eso regresamos. Hay unos tweets de la Fiscalía relacionados con el último tema, es decir, vinculados al expresidente Alejandro Toledo y la posibilidad de que negociara con Camargo y Correa $5.411.000 para favorecerlo cuando era presidente a esa empresa en la ejecución del tramo 4 de la vía interoceánica. Esta es la cuarta noticia, vamos a llevarla para adelante porque tenemos primero para compartir con ustedes estos tweets. ¿Los tenemos? Ahí está. Dice, Ministerio Público. Equipo especial del Ministerio Público dispuso ampliación, y continuación. Ahí está. Y continuación de investigación preparatoria contra Alejandro Toledo Manrique, Sergio Bravo, Orellana, Alberto Pasco, Font Quevedo, John Barclay, Menéndez y Marco de Moura, Vanderlei, como cómplice primario por el delito de colusión. Este es uno de 3. Luego, sobre el pago de una comisión ilícita a Alejandro Toledo Manrique por parte de la empresa Camargo Correa, se establece que este dinero ingresó a través de 2 rutas, mediante las empresas offshore Trailbridge Limitada y Warbury y compañía vinculadas a Joseph Ariel Mainman Rapaport. Y por último, dice, de los hechos revisados, el equipo especial establece que la empresa Camargo Correa habría utilizado el mismo sistema que en el caso Petrobras, investigación seguida en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso tiene que ver, como les mencionaba, con información que ha aparecido hoy en varios medios y que habla sobre esta información que ha trascendido sobre la posibilidad de que el expresidente Toledo negociara con Camargo Correa para recibir $5
$2.411.000 con la finalidad de favorecer a esa misma empresa, que estaba consorciada en realidad con otras, en la ejecución del tramo 4 de la vía interoceánica sur. Son pagos que se produjeron a lo largo del tiempo, creo que entre el 2006 y el 2009. Esta información está en Perú 21. Hoy día, medio que dice también que el equipo que lidera Hamilton Castro, precisamente, formalizó la investigación al exmandatario y a Marcos Moura, ex representante de Camargo Correa, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Es lo que mencionábamos al principio, ¿no es cierto? Se podría decir que para Hamilton Castro unas son de cal y otras son de arena, pues, ¿no? Porque por un lado tiene un cuestionamiento desde su propio control interno y desde Vilcatoma, desde el Congreso, y por otro lado, pues entre comillas se luce con una nueva acusación a Toledo, que es un enemigo público número uno, o uno de los enemigos públicos número uno del Perú, ¿no? Creo que en esto acá también un poco un juego político y comunicacional. De la oportunidad de contar la noticia. Sí, porque justo cuando van sobre él, aparece, trasciende esta noticia. Sí, yo creo que es bastante claro, ¿no? Probablemente yo haría lo mismo si estuviera en su lugar, no lo sé. Pero creo que va más allá de Hamilton Castro, ¿no? Porque cuando en una circunstancia en la cual hay riesgo de una censura o de una sanción contra el fiscal de la Nación, cuando se está cuestionando al mismo Castro, bueno, viene ese tema de Villarán, de alguna manera eso también favorece a la Fiscalía, y esta ampliación del tema de Toledo, que ya estaba complicado con un monto de más de $5 millones y con Camargo Correa, ¿no? Creo que es una respuesta de la Fiscalía, no solo de Castro, ¿no? También de Castro, ¿no? Ahora, ya yendo al punto específico, hay otro elemento adicional que es fundamental, ¿no? Un actual funcionario del Ministerio de Economía estaría implicado en ese es lo anterior, sí, en la noticia que vamos a claro, otro tema. Final. Eso tiene que ver con el gobierno regional del Cusco. Sí, con Cusco, es correcto. Sí. Así es. Pero a propósito de esta nueva información sobre Toledo. Pero justamente corrobora lo que venimos conversando, sí, claro. Mario Lucho, que hay que tener seguridades. O sea, hay cosas que no se pueden ocultar. Creo que básicamente la defensa de Susana Villarán va a tratar un poco de argumentar eso, que es la parte que yo le creo, que ella no se metió la plata al bolsillo. Sí. Pero que de hecho conoció y probablemente hasta favoreció a la empresa OAS y a Odebrecht para las obras que estaban pendientes ahí. En cambio, aquí sí se establece todos los nexos y las rutas del dinero que son evidentes, que son clarísimos. Para poder armar todo lo de Coteva se ha tenido pues que doblarle la mano, incluso hay que recordarlo a Joseph Maisman, para que por fin delatara a Toledo y contara la verdad, porque él al comienzo estaba en la tendencia negacionista, yo no conozco, no fue, yo sería incapaz. Al final tuvo que narrar cuando ya se ven cercados. Creo que el aporte de la tecnología, el aporte de la ruta del dinero, la colaboración de la unidad de inteligencia financiera, el saber determinar los entornos, porque puedes tener un amigo, puedes tener a un hermano, puedes tener al papá que utilizas para los efectos de poder canalizar ciertas líneas de corrupción, todo eso salta a la vista. Cuando evidentemente, y refiriéndonos al caso del señor Marco de Moura Vanderlei, recordemos que también es el vínculo, el cordón umbilical entre la señora Nadine Heredia y en todo caso Toledo, es decir, Camargo y Correa. Marco de Moura fue la pareja de la famosa doctora Rocío Calderón, la íntima amiga de Nadine Heredia, que no necesitaba encargarle chocolates en cada viaje porque ella con de Moura viajó a todo el mundo y viajó sospechosamente a Panamá. Tiene varios, Hildebrand en sus 13 lo denunció hace bastante tiempo. Marco de Moura con la doctora Calderón hicieron viajes a Brasil, por supuesto, pero también sospechosamente a Panamá, donde ahora Panama Papers está tratando, ¿no es cierto?, de revelar ciertos movimientos, por lo menos indicios raros. Es decir, por ahí entonces hay líneas concretas, líneas certeras. No es un invento, no es que lo dijo Barata, no es que lo dijo Garreta, no, son cosas muy, muy claras que me parece que hay que continuar en la línea de investigación. Vamos a hacer una última pausa y ahora sí regresamos con lo que habíamos anunciado antes, ¿no? El director general de Tesoro Público y Endeudamiento del Ministerio de Economía, Pedro Coveñas. Con eso volvemos. Muy bien, el fiscal supraprovincial del equipo especial de Lavajato evalúa solicitar al Poder Judicial la detención preventiva de Pedro Coveñas. Pedro Coveñas es actual director general de Tesoro Público y Endeudamiento del Ministerio de Economía. Y esto por presuntos hechos ilícitos vinculados al tráfico de influencias. Según Hildebrand en sus 13, que es quien ha publicado
esta información hoy día, Coveñas tuvo competencia directa en la tramitación de los bonos soberanos a favor del gobierno regional del Cusco para que el gobierno regional, pudiese pagar a Odebrecht 375.700.000 soles por las obras de mejoramiento de la carretera de evitamiento de esa ciudad. Bueno, es un tema complejo, además tiene a otros personajes involucrados y no tenemos mucho tiempo, pero creo que tenemos por lo menos espacio para comentaririo de cada uno de ustedes. A ver, yo digo, si un funcionario tan alto, el director general de Tesoro, ha estado implicado en casos en el gobierno anterior, la pregunta que me hago es, ¿y en qué casos está implicado ahora? Porque no es que ya perdió sus malas costumbres y se volvió un angelito. Simplemente puedo sospechar que está metido en otros casos en la actualidad y quedará como una interrogación, punto uno. Punto dos, esto de alguna manera también salpica al Ministerio de Economía, porque si bien es cierto, es en una gestión anterior, están con un funcionario tan importante como el director de Tesoro Público, que ahora ya termina cuestionado, ¿no? Otro elemento de lectura también es, por decirlo de alguna manera, punto nuevamente para la Fiscalía, ¿no? Porque está abriendo un nuevo tema donde aparece la Fiscalía como la que está tratando de mostrar y buscar la transparencia en este país persiguiendo a los corruptos, ¿no? Creo que ese sería otro elemento adicional para hacer un análisis breve de ese tema. Cabría pensar nuevamente que el hecho de que trasciendan todas estas noticias, de pronto Susana Villarán, Toledo, alguien vinculado a esta administración, tiene que ver con un afán por decir, fíjense, nosotros no hacemos distingos. Claro, y no va a quedar títere con cabeza ahí. Apoyamos a quien haya que apoyar. Sí. Eso puede ser Pero hay, digamos, una prisa justo por esa razón, ¿no? Porque entramos luego a la etapa navideña donde ya el ánimo está en otro lado y la cuestión política baja, el Congreso ya no sesiona, la Comisión de Investigación ya están de Navidad, con su Nochebuena, con su pago, con su fiesta de Año Nuevo, ¿no? Así que ahora... No, yo reitero, en la línea de Lucho, que eso habla de la efectividad del trabajo del Ministerio Público. Yo lo sigo sosteniendo y sigo apreciando y dando mi confianza a la tarea que ellos están realizando, porque, como bien ha señalado Lucho Benavente, encontrar responsabilidades en el director del Tesoro y cuánto tiempo lo ha hecho, y qué dijeron los ministros también de la época cuando se sueltan 170 millones de soles, que no es moco de pavo, Mario, ¿no es cierto?, para el gobierno regional del Cusco a través de la emisión de los bonos soberanos, porque esto te necesita pues una serie de firmas, no solamente la autorización del director del Tesoro. Entonces, y sobre todo en tercer lugar, la interferencia, hay que señalarlo también, que me parece fundamental, de dos actores que son unos hermanos de apellido Campuzano, que al parecer vinieron actuando sistemáticamente con un contacto dentro del Ministerio de Economía para poder liberar precisamente ese dinero en favor del gobierno regional y redondear la coima que ya conocemos cometió el famoso Coco Acurio, como le llamaba Ollantumala, ¿no? Con confianza, lo abrazaba, Coco Acurio, lo pata nacionalista, pues, ¿no? Del gobierno regional del Cusco. Claro. Entonces, todo esto pues configura una realidad que está afrontando, a mi juicio, con bastante efectividad el Ministerio Público. Reitero, hasta que logra algunas mínimas evidencias como para poder caerle verdaderamente a las personas que lo merecen. Llama la atención no tener noticias del Ministerio de Economía sobre esto de aquí, o están muy seguros de que el funcionario nada tiene que ver con aquello que le atribuyen, o tienen una lentitud para reaccionar, porque lo primero que hacen es... Sí, si es que evidentemente creo que la ministra Claudia Cooper debe dar cuenta de qué ha hecho con este funcionario, lo ha puesto en suspenso, no necesariamente hay que votarlo, es todavía un imputado, pero yo creo que hay que reaccionar políticamente. Tesoro público, pues, ¿no? O sea, por favor. Muy bien. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes también, nos vemos la próxima semana aquí en Portada. Buenas noches.